Sí, recién cuando volvíamos del hospital con el intendente veníamos haciendo un repaso de las incorporaciones que ha habido en aparatología y en tecnología de primera línea en cuanto a lo que es las prestaciones de servicios de salud, y es algo, quizás te diría, uno de los motivos de orgullo más grandes durante la gestión de Bordón y del intendente, por la gran cantidad de cosas que se han incorporado. En este caso, puntualmente, es el de un ecógrafo de última tecnología, que fue adquirido con una modalidad producto de una gestión hecha por el intendente, donde él sabía que el Rotary Club, este organismo internacional que sabemos que tiene como objetivo cumplir misiones y tareas de beneficencia, ellos celebraban convenios con municipios con una modalidad en la cual ambas partes se reunían, es decir, el intendente y la autoridad local o regional del Rotary, y acordaban la compra o la adquisición de un equipamiento X. En el caso nuestro, nos urgía poseer un ecógrafo. Para quien no lo sabía y alguna vez se hizo una ecografía en el hospital, el equipo es prestado, es decir, el dueño del equipo es la misma persona que hacía la ecografía, así que un gran gesto por parte de él hasta ahora haberlo utilizado, y no era de lo mejor porque ya tenía sus años. Pero bueno, como te contaba, este convenio con el Rotary Club consistió en un acuerdo en el cual la Municipalidad de Torkins abonó el 60% del valor del equipo y el 40% lo puso el Rotary Club, su cifra que es no reembolsable. Así que la verdad es que es muy grande la diferencia entre tener que haberlo comprado el municipio por sí solo, que prácticamente no hubiéramos podido. Ya fue un esfuerzo muy, muy grande de lo económico poder poner el 60%, así que fue un alivio muy grande. Ese 40% que puso el Rotary significan $15.000, así que imagínense el valor del equipo en total. Superaba los 3 millones de pesos, sí, no me acuerdo bien la cifra, así que muy, muy contentos, y viene a cerrar una parte indispensable para lo que es el tratamiento de la salud de los torquintenses, no solamente de la ciudad de Torquín, sino los traslados que se dan desde otras localidades. Hoy estábamos recorriendo, bueno, se ha terminado la parte de laboratorio, de extracción de sangre, o sea, toda una nueva incorporación, primero que nada edilicia y después, obviamente, con toda la aparatología ya existente una vez que esté instalada allí. Bueno, y vino a nuestra memoria lo que mencionó el intendente días pasados de la posibilidad de un tomógrafo. ¿Qué tan lejos estamos hoy por hoy? No, sigue siendo, a ver, uno tiene que bajar el nivel de ansiedad en todo este tipo de cosas, pero es algo muy, muy viable la modalidad. Implicaría, no sé si el intendente interiorizó más o menos cómo sería el sistema. El tomógrafo es privado, pero podría ser trasladado hacia acá. La ganancia del dueño del tomógrafo viene por la facturación que hace a lo que es obras sociales, pero para los residentes del distrito, con o sin obra social, no va a tener ningún costo. Así que eso sería, la verdad, la frutilla del postre. Casi te diría que seríamos un distrito que, para los habitantes que tenemos, ningún distrito del tamaño de Torkins posee un tomógrafo, sobre todo con esa cercanía que tenemos a Bahía Blanca, ¿no? Pero lograr la autonomía en cuanto a prestaciones de salud es algo que siempre fue prioridad, sobre todo en este momento, en este marco de esta pandemia, donde empezamos a mirar de reojo los centros de salud de las grandes ciudades y tratamos de evitar ir hacia ellos, porque sabemos que desde siempre fueron lugares donde hay mayor contacto con posibles enfermedades, ni hablar en este momento que estamos viviendo ahora. Así que lo que vos contabas de las instalaciones, hoy también tuvimos la posibilidad de recorrerlas, faltan ultimar detalles. El laboratorio está a la altura de laboratorios que poseen hospitales municipales de distritos mucho más grandes, así que muy, muy contentos con todo lo que se ha incorporado para el área de salud, y puntualmente hoy nos toca celebrar la recepción de este ecógrafo, que ya hoy mismo se daba la capacitación a la persona que normalmente opera esta aparatología,
y ya va a estar al servicio de los torquinstenses en breve. Si no es mañana, será pasado. Vos decías bueno, lo que significa hoy por hoy, y hay que tratar de evitar el traslado en esta época, pero en condiciones normales, no sé si algún día volveremos a las condiciones normales, pero digo, ya de por sí el hecho de hacerse un estudio, tener que viajar, implica un desarraigo, un malestar para los pacientes, y más allá de la enfermedad, que obviamente por algo va a hacerse el estudio. Así que, independientemente de esta pandemia, en condiciones normales es muy importante poder incrementar la complejidad de nuestro hospital para una mejor atención, ¿no? Para que se pueda cubrir mayor cantidad de necesidades. Obviamente, como estás contando vos, cuando uno le toca dirigirse, por lo general a Bahía Blanca, a hacerse un estudio, no solamente está el desarraigo, está el costo, el gasto, ya sea para el municipio, si el gasto por una cuestión social lo tiene que afrontar el municipio, o para el particular. Y además, cuando nosotros nos dirigimos a Bahía Blanca, nos ponemos en una fila, sobre todo en el Hospital Pena, nos ponemos en una fila donde adelante tenemos al de Dorrego, al de Pringles, al de Pigüé, y atrás tenemos al de Punta Alta, al de Guaminí, al de Adolfo Alsina. Es decir, pasamos a engrosar un listado de un hotel que cubre una región enorme y que abastece de salud, por decir de alguna manera, a miles y miles de habitantes. Obviamente, teniendo nosotros la aparatología acá, te diría casi que vas, haces el estudio y te volvés a tu casa. De hecho, vas caminando si es algo no muy complejo o el estado de salud te lo permite. Eso es ganar en calidad de vida. Son cosas que no se ven, son cosas que no se aprecian hasta que lo necesitamos. En la charla que tuvimos con el doctor Barca, nos quedábamos con los ojos abiertos. Yo lamentablemente lo tuve que utilizar personalmente, lo que es un servicio de hemodinamia, y dijo que no sería descabellado que Torquín pudiera contar en un breve plazo con un equipo de hemodinamia, porque la adquisición de aparatología conlleva a que estamos cada vez más cerca a pequeños pasos, de nuevas complejidades en cuanto a las atenciones. Así que no se detiene este camino en incorporar tecnología, en incorporar personal capacitado. Ya estamos dándonos cuenta que el limitante pasa a ser lo edilicio, porque ya no sabemos cómo hacer para acomodar todo, y así todo hemos crecido mucho, hemos crecido también en lo edilicio, que es lo que tuvieron la oportunidad de ver ustedes, pero no nos vamos a detener acá, hay mucho por hacer todavía por la salud del distrito. Ezequiel, cambio abrupto de tema, después vamos a charlar del tema turístico, porque sabemos que hay gente que está esperando alguna noticia, alguna novedad respecto a esto. Te pregunto por algo que apareció publicado en algún portal en el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo, y que tiene que ver con una sanción que le cabería al municipio de acuerdo a lo que determinó la Cámara Civil de Bahía Blanca en un fallo de SADAIC contra el municipio de Torquíns por encontrarse impago. Bueno, se sabe que es SADAIC cobra un tributo, es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, por espectáculos, bueno, menciona varios espectáculos. Por así llama la atención algún detalle en particular que habla de espectáculos de determinada jerarquía en el Teatro Funke, cosa que no creo que haya sido así porque la capacidad no da, pero a ver, ¿qué tiene para decir el municipio de esta situación? La verdad que nos llamó mucho la atención que se haya convertido en noticia esto, el tratamiento que le dio puntualmente la nueva provincia de convertirlo en noticia nos llamó la atención, pero bueno, uno no tiene absolutamente nada que ocultar. La realidad es que en el momento de mayor complejidad económica que tuvo el municipio, donde no podíamos afrontar al día gran parte de los gastos que teníamos, uno no le queda otra que priorizar. Entonces se priorizó el pagar proveedores locales y proveedores de artículos esenciales, el que vemos la cara todos los días acá, el panadero, la farmacia, a las verdulerías, por decir alguna acá, los talleres mecánicos, y obviamente los recursos escasos que hubo en gran parte de la gestión del intendente Bordoni implicaron no poder estar al día con el pago de este canon
que por un lado tenemos lo que es Adicapif y por otro lado tenemos SADAIC. Adicapif lo pudimos mantener al día para no tener dos frentes de ataque como quien quiere la cosa. Y con SADAIC la verdad que hubo un atraso en el pago. Con cualquier otro proveedor esto se arregla con un entendimiento, con un acuerdo de pagar en cuotas, de regularizarlo de alguna manera amistosa, si se quiere. Pero bueno, SADAIC obviamente es un organismo nacional que no repara en este tipo de posibilidades de arreglos extrajudiciales y judicializó de una la situación e inicia un juicio al municipio en el cual el municipio ya de entrada del juicio reconoce la deuda. Simplemente había una impotencia económica para poder afrontarla en su momento. Pero bueno, no hubo voluntad por parte de SADAIC en poder llegar a un acuerdo, lo que generó el inicio de la demanda. Para el que no lo sabe y no tiene por qué saberlo porque es una cuestión muy técnica, jurídica, la municipalidad no puede allanarse en una demanda. ¿Qué es allanarse en una demanda? Es reconocer que el otro tiene razón. Legalmente tiene que apelar e ir hasta la última circunstancia, hasta tanto quede definido que efectivamente tiene que pagar. Entonces, por eso es un juicio que termina siendo largo y perjudicial para el municipio en cuanto a tiempo, porque después nosotros, como teníamos disposición a pagar y llegar a un acuerdo, no es que va a haber un cálculo de intereses tan grande. Y los intereses pueden llegar a derivar en una multa hacia el intendente, porque el municipio obviamente no tiene por qué hacerse cargo de pagar un interés por un incumplimiento, pero no, la verdad que no es para darle mayor entidad. Es una deuda que efectivamente el municipio tiene, la podría haber hecho de manera extrajudicial, SADAIC prefirió esta vía y se terminará cumpliendo en su momento. Es una deuda de 650.000 pesos. Así que más temprano que tarde el municipio tendrá que afrontarlo porque es algo que efectivamente había que abonarlo. Son dos mangos aparte, como se decía, la impotencia a veces que te da de pagar lo que hay que pagar por brindar un espectáculo, bueno, pero uno entiende que es la manera que tienen estos organismos de recaudar y de poder mantener la estructura de lo que son los autores. Lo que vos decías es efectivamente así. Ellos te cobran hasta lo que vos hagas adentro del teatro. De hecho, vos en la plaza haces un espectáculo, pones un equipito de música y los nenes cantan canciones del jardín y ya tenés que pagar SADAIC. Es un poco, no quiero ser despectivo, pero un poco de persecución hay en cuanto a eso y a tributar y a grabar hasta la última representación, donde si un municipio lo hiciera para obtener beneficio, yo no digo nada. Si un bar tiene música fuerte porque es parte de lo que utiliza para ofrecerle como servicio a sus espectadores, uno lo entiende que lo tenga que pagar porque es un suministro más. Ahora, que un municipio tenga que pagar para hacer un festival popular cuando vos le estás pagando al cantante, porque los nocheros bien que cobraron su plata para venir a cantar, pero no solo eso, sino que después también hay que pagar SADAIC. Y cuando la gente, la verdad, que se fue a divertir, en su momento me acuerdo que la entrada salía 50 pesos, decime si ibas a poder ver a los nocheros por 50 pesos. Pero bueno, me voy de tema. Me parece que es injusto, pero no se está evaluando acá lo justo o lo injusto, sino que lo real acá es que el municipio tiene que afrontar esa deuda, la va a pagar y esto será un expediente más que quedará archivado después de que se cumpla. Lo que uno se pregunta es por qué se dejó trasladar tanto en el tiempo, ¿no? Porque lo que dice acá es que esto fue a partir de 2016 y 2017. Esto evidentemente ha ido generando intereses, sin ninguna duda. O sea, la deuda se ha ido inflando. Sí, seguro que sí, que se ha ido inflando. Insisto, nosotros teníamos voluntad de pago en llegar a un acuerdo, pero no hay una cara visible del otro lado de SADAIC que nos haya abierto la posibilidad de afrontar el cumplimiento de esa manera y no quedó otra que el juicio. Ese es el motivo por el cual se prolonga en el tiempo. Podría haberse cortado antes con un acuerdo extrajudicial, pero que siempre, bueno, la gente por ahí no lo sabe o lo intuye, que cada vez que te metes en un juicio esto se va para largo y quizás durar un año más por esta particularidad jurídica que yo te decía de que los municipios no pueden aceptar una resolución de primera o de segunda instancia, sino que tiene que apelar hasta que quede una sentencia firme. ¿Hay posibilidad de otra apelación o no? Esto ya es sentencia firme. Esto me parece que fue apelación de Cámara. El municipio debiera tener que pagar una tasa bastante elevada si pretenderíamos apelar a la Suprema Corte Provincia.
Así que desconozco, tendría que hablar con el departamento de legales si se evalúa esa posibilidad, pero si implicaría un gasto para el municipio, es preferible ya adoptar y tomar esta resolución de segunda instancia o de cámara y pagar y terminar con la historia. Bueno, salimos de este tema, una buena noticia, caso número 23 descartado. No sé si ya lo tenés ahí, Ezequiel, recién lo acaba de enviar el área de prensa. Escucho los WhatsApp que me ingresan mientras estoy hablando con vos y Claro. probablemente me estén informando del área, de hecho lo miro para tener certeza. Con ternura recibo por parte de la subsecretaria de Salud, Noelia Bayer, que me dice negativo la nena. Así que efectivamente estamos sin casos sospechosos en el distrito, así que es muy buena noticia para celebrar y que tiene mucho que ver con lo que seguramente me vas a preguntar. Bueno, reiteramos entonces esta información que confirma el secretario de Gobierno, se acaba de informar, el caso sospechoso es el número 23, que pasa, como los otros 22 restantes, a descartados porque dio negativo. Seguimos con el arco en cero y bienvenido sea, Dios quiera que podamos seguir así. Bueno, esto está relacionado, este resultado, lo principal, la tranquilidad que genera en todos nosotros, ¿no? Porque, lógicamente, cada vez que se habla de un caso sospechoso, que lo habrá, seguramente va a haber de aquí en más, siempre va a haber en alguna medida, pero en la medida también que se vaya descartando, la noticia es buena. Por otro lado, esto tenía que ver con alguna decisión que se iba a tomar desde el punto de vista flexibilización en el ámbito turístico. ¿Qué podemos decir de esto, Ezequiel? Bien, lo último que habíamos hablado con el intendente y en la reunión que se mantuvo ayer con las autoridades de turismo, y ni hablar del contacto diario que hay con los prestadores turísticos, la decisión adoptada es que para este fin de semana estaba supeditado también a la resolución de este caso sospechoso, ¿no? La resolución es que para este fin de semana pudieran existir alquiler de cabañas, de departamentos, en todo lo que es el distrito de Torkins, para personas provenientes de distritos de la provincia de Buenos Aires o que están dentro de lo que es la llamada fase 5. Esta va a ser la primera etapa, la primera prueba de ver qué resultados hay. Es una necesidad imperiosa del sector, ayer lo hablábamos, así que esto no va a ser la solución porque ellos tienen un desfasaje económico de 4 meses de inactividad y no es que mañana se va a permitir el alquiler de cabañas para los fase 5 y se van a llenar los complejos porque lamentablemente no va a ser así. Uno, porque no estamos ante tanta gente. Para el que no lo sabe o no lo ha escuchado, dudo de que alguien no esté al tanto del tema fases, pero esta modalidad no permitiría el alquiler de cabañas para gente proveniente del AMBA, ni de Bahía Blanca, ni de Punta Alta en este momento que se está viviendo, ni de Mar del Plata, o sea, de las grandes ciudades no podrían venir personas a hospedarse, así que se limitaría a los 60 distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos los más chicos de la provincia seguramente, que tienen la posibilidad de venir y de alquilar una cabaña acá. ¿Es un paliativo? Sí, es un paliativo, pero la desesperación de muchos prestadores implica que se conforman con alquilar, aunque sea una cabaña un día, y el alquiler de esa cabaña destinarlo al pago de los servicios para que no le corten la luz, el gas. A ese nivel de desesperación estamos hablando. Así que bueno, esa es la novedad. Por otro lado, no está la confirmación, siguen las negociaciones y las charlas para esta modalidad, para esta propuesta que se hizo referente a el alquiler permanente para personas provenientes de otros sectores, no de los fase 5, y que pudiera incluir los fase 4 y fase 3. Pero ya estaríamos hablando de la llegada de personas pertenecientes al AMBA o a de Bahía Blanca al distrito, obviamente aclarando antes que se le paren los pelos a la gente, aclarando que la condición es un estricto cumplimiento de 14 días de aislamiento. Se está discutiendo incluso también de la posibilidad de hacer un hisopado previo a la llegada
o incluso posterior a los 14 días para agregarle mayor certidumbre a la situación y que solamente en ese caso la gente pudiera estar acá, pero estoy hablando de un precontrato con el turista que implica pagar 3 meses de alquiler juntos y con una duración que puede ser hasta de 2 o 3 años, algo que adelantábamos ayer, creo. Eso todavía no está definido, seguramente se defina en breve, pero la gran novedad es que este fin de semana podrían estar alquilando sus cabañas los prestadores a personas que vengan de distritos fase 5. Ezequiel, por un lado, bueno, lo que tenemos como información que el testeo que han hecho en un primer resultado no ha sido positivo en este proyecto. O sea, no han tenido aparentemente hasta ahora la repercusión, no solo que se esperaba, sino que era necesaria para poder gestar toda esta estructura, ¿no? O sea que seguramente se seguirá testeando, pero por lo visto no ha tenido la repercusión que era de esperar. Esta segunda modalidad de la que hablábamos, que fue el proyecto presentado por prestadores, ¿no? Que se le presentó al municipio. Esto que vos estás hablando es otra cosa que arranca ya esta semana. Sí, va todo de la mano, porque cuando vienen los prestadores privados a hacerle este pedido y propuesta al municipio, incluía a los fase 5, pero ahí apeló el sentido común, porque hay alguno que he escuchado críticas en redes sociales al municipio como diciendo, ¿por qué le permiten a una persona que viene de un distrito fase 5 venir a su vivienda y no permiten alquilar esa vivienda? Primero y principal por la sencilla razón de que no es lo mismo que una familia venga a su propia vivienda, donde en esa vivienda no tiene contacto con otras personas, ni vienen otras personas después de él, ni hubo otras personas antes de que ellos lleguen, que eso sí ocurre con una cabaña, es decir, hay una mayor circulación de personas y hay espacios en común. No es lo mismo una vivienda que algo que alquilo. Pero bueno, como el pedido incluía fase 5, nosotros dijimos, bueno, creo que estamos en condiciones de dar el paso y hacer esto que vamos a hacer este fin de semana. Entonces, al pedido de los prestadores ya se le dio respuesta y una solución superadora incluso a lo que ellos reclamaban, porque los fases 5 ya lo pueden hacer y sin necesidad del aislamiento, cosa que es mucho más tentadora, porque vos imagínate una persona de Dorrego, hasta del propio Tandil, nos pasaba una persona de Trenquelauquen, decime si es tan tentador venir a Sierra de la Ventana y te dicen, bueno, podés venir a Sierra de la Ventana, pero 15 días te los tenés que pasar encerrado, a que decirle, vení a Sierra de la Ventana, llegás y ya podés circular libremente por el distrito. Obviamente esto fue superador al pedido. Sí queda ahí pendiente la posibilidad para los fase 3, fase 4, que insisto, es más complejo, uno está todos los días en esa delgada línea entre darle respuesta a un sector diezmado desde lo económico y darle respuesta a una población con miedo, temerosa, le sobran motivos para tener miedo, de que no quieren que venga gente del AMBA o de Bahía Blanca a nuestro distrito. Esa pequeña, no pequeña tarea es la de la decisión política de todos los días. Por lo pronto, ahora tenemos la decisión de abrirlo para los fase 5. Bueno, para la actividad turística indudablemente va a permitir una cierta reactivación, es decir, el solo hecho que se permita a mayor cantidad de gente ingresar a nuestro distrito, de mucha gente que quizá hace tiempo que está con el deseo de venir a la comarca, para la reactivación realmente es muy bueno. ¿Qué va a pasar con los controles? ¿Hay que agudizarlos desde ese punto de vista? Digo, porque seguramente va a ser mayor la cantidad de gente, y Dios quiera que sea así, que va a llegar a la comarca, ¿no? Sí, yo lo hablaba ayer con el intendente de que a la estructura ya de por sí que tenemos plantada y que es difícil sostener y mantener, le vamos a tener que dar un refuerzo de personal por la cantidad que puede haber en momentos picos, ¿no? Porque es un fin de semana normal de 2 días, por eso esto también no fue casual, no lo quisimos hacer el fin de semana anterior, porque esa diferencia de ser un fin de semana de 4 días iba a generar una expectativa mucho más grande, ¿no? Así que para probar y viendo cómo se da esto, lo mejor que podía pasar era que sea un fin de semana común. Así que no creo que sea algo que nos sobrepase, pero nosotros tenemos la obligación de estar preparados para eso. Así que el fin de semana va a haber un refuerzo en los controles, seguramente de personal municipal. Ya la policía de por sí nos colabora en todo y está al filo, al límite de su capacidad de prestarnos el servicio. Así que seguramente el refuerzo provenga de personal municipal,
para cuando se dé el ingreso de las personas. Insisto, cuando nos ponemos a pensar y sabemos que no hay gente del AMBA, no hay gente de Bahía, no hay gente de Punta Alta, se reduce notoriamente la cantidad o circulación de personas que puede haber. Y por otro lado, Miguel, y esto es casi más una pregunta mía hacia vos, ¿a vos te parece que no hay aún miedo en la población? Que aunque te digan, che, podés ir a Sierra de la Ventana a pasar el fin de semana, hay mucha gente que sigue temerosa a salir de su casa, a salir de su distrito. Entonces va a llevar un cierto tiempo que la gente se largue a la calle, a la ruta, a salir de paseo. Porque también, por otro lado, esto va de la mano de las actividades que puedan llegar a hacerse en cada uno de esos distritos. Nosotros sí o sí tenemos que permitir que algunas de las prestaciones, excursiones, aquellas que nos puedan asegurar el distanciamiento y que no haya grandes conglomeraciones de gente, que también estén habilitadas para este fin de semana, porque si no, no perdemos atractivo o motivación para que la gente venga. Así que consideramos que va a ser un fin de semana bisagra, estamos preparados para eso y así todo lo vamos a reforzar para que no pase absolutamente nada. No, coincido con vos respecto a que hay mucha gente que, es decir, no, yo creo que muchos no estamos preparados por ahí todavía psicológicamente para, a vos te dicen fase 4, fase 3 o fase 5 como en este caso, y sí, es cierto. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mirada porque vivimos en la comarca y sabemos que estamos con el arco en cero, como decimos habitualmente, pero ya el solo hecho de la misma gente de ingresar, es lo mismo que si te dice, mirá, Bahía hoy está en fase 5, puedo decir, y bueno, vos también tomás tu propio recaudo. Pero lo que coincido también en que esto va a ir de a poquito, ¿no? O sea, no va a ir de hoy para, no va a ser de hoy para mañana y quizá tampoco se note este fin de semana en gran medida. Ezequiel, respecto a esto que estamos confirmando en vivo, afortunadamente luego de tener el negativo de este último caso, ¿va a haber alguna conferencia de prensa o directamente se lleva a la práctica y punto? No, conocen muchos el estilo del intendente. Esto es un acuerdo que veníamos con esa posibilidad que nos da los distritos chicos, ¿no? De estar en el cara a cara, en el mano a mano directamente con las asociaciones que reúnen y representan al sector o con los prestadores directamente, es avisarles de que se va a poder iniciar. No va a haber una conferencia de prensa específicamente para esto, pero sí estaban a la expectativa. Hoy en día las redes sociales terminan haciendo un trabajo enorme e instantáneo con respecto a la difusión de este tipo de noticias. Así que no va a haber conferencia, pero ya esto se empieza a repartir por todos lados, así que es una buena novedad para el sector, muy buena novedad para el sector. Sí, sin duda que sí, y Dios quiera que esto no haya que dar marcha atrás, ¿no? Un caso, como teníamos hasta este momento, con la posibilidad, a ver, mientras dé negativo no hay problema, pero digo, algún sospechoso, ¿cambia esto? Y te amplío la pregunta, ¿alguna orden del gobierno provincial puede llegar a cambiar esto que ha decidido el municipio? No, uno no lleva una desobediencia de las normas provinciales porque se sienta orgulloso de hacerlo. Lo que uno entiende y respeta, no tiene un contenido político lo que voy a decir, respeta y entiende que la provincia tiene puesto el foco en algo que está pasando en lo que es el AMBA, en lo que es el conurbano, y entiendo que no tienen quizás tiempo u ojos para ver qué es lo que está pasando en los distritos de acá. Entonces, nos siguen midiendo con la misma vara. Creo que hoy la circunstancia que nosotros vivimos es totalmente distinta, lo que nos permite hacer nuevas actividades. Así que vamos a dar este paso, no creo que haya ningún tipo de llamada que lo prohíba, y en el caso de que lo hubiere, dudo de que se acate, porque esto se hace desde la convicción, primero y principal, de que no estamos poniendo en riesgo la salud de la gente del distrito. Y segundo, porque hay que atender la necesidad del sector, siempre en vista, insisto, de la salud de la gente. Pero ninguna determinación de la provincia creo que nos va a hacer dar marcha atrás. Por otro lado, tu pregunta tenía dos partes. Me hablaba de qué pasa con la aparición de un caso sospechoso. El caso sospechoso, tal cual es, y lo conocemos hoy en día, sigue siendo toda persona que tiene una sintomatología compatible con lo que es el COVID. Así que no podemos poner en juego el trabajo de la gente
o el funcionamiento de una maquinaria turística sujeto a que mañana aparezca una persona con síntomas que nos hacen creer que pudiera llegar a ser, entonces no vamos a retroceder por el caso sospechoso. Distinto sería que tuviéramos un positivo, cosa que también hay que evaluar, y no es que haya personas que importen más que otros. Doy el ejemplo de lo que pasó con los vecinos de Puan. Los vecinos de Puan, su primer caso confirmado de coronavirus es un policía que prestó servicios en el conurbano, vino y ya sabiendo que tenía riesgo de poder llegar a estar enfermo, llegó y se aisló en una de las localidades del distrito, que es Villa Iris. Efectivamente dio positivo y esa persona no había tenido contacto con nadie. Y ahí se terminó. Ahora, el caso positivo que tiene confirmado Puan es una persona que trabaja en el sistema de salud del distrito. Entonces, tenemos, en lo frío, en el cálculo frío, tenemos dos casos confirmados o 2 casos positivos. Ahora, no es lo mismo uno que el otro. En uno hay una certeza de que no estaba frente a un desastre o a un problema más grave desde lo sanitario, y en cambio lo otro te hace encender las alertas. Similar sería el tratamiento nuestro. Depende del caso confirmado, si uno rápidamente puede dar con el nexo o la cercanía de esas personas y aislar a todas esas personas, va a ser muy distinto a que si aparecen muchos contagiados y no podemos determinar dónde se contagiaron. Así que eso queda sujeto a las características particulares que se vivan en estos días si aparece tanto un sospechoso como un caso confirmado. Concretamente, entonces, respecto a la parte turística, a partir de este fin de semana, todos aquellos turistas que lleguen desde zonas en fase 5 van a poder ingresar a nuestro distrito y hospedarse y utilizar la gastronomía de nuestra zona. No es lo común y no siempre se puede desde lo económico, pero también está bueno invitar incluso a los propios habitantes del distrito a modo de disfrute propio y de colaborar con el otro, de que recorramos, de que podamos, en la medida de lo posible, insisto, por lo sanitario y por lo económico, que vayamos a los restaurantes del distrito, que vayamos, que alquilemos una cabaña. Ya sé que vamos a terminar durmiendo a 30, 40 kilómetros de nuestra propia casa, pero tengamos la posibilidad, si podemos, consumir, porque esa gente también lo está necesitando. Eso es parte de ponerse en el lugar del otro y en la medida de que se pueda, dar una mano. Hoy dar una mano es consumir turismo del distrito o invitar a personas, a familiares, amigos, que están en distritos vecinos o en distritos un poco más alejados, pero que están en la misma condición que nosotros, de que nos visiten, de que se hospeden en nuestros hoteles, en nuestras cabañas, que consuman en nuestro restaurante, porque están ayudando a un vecino que mañana nos puede tocar a nosotros y vamos a pretender lo mismo. Así que el ejercicio en estos días, a partir de este fin de semana, de cómo poder ayudar a una persona del distrito sería ese. Bueno, una última, y ya después te incorporamos como conductor, ya no como panelista. Dice Miguel, preguntale a Ezequiel qué va a pasar con las iglesias. ¿Hay algo definido? Tiene muchísimo que ver esto. Cada paso que nosotros damos inevitablemente genera un efecto contagio donde otros rubros y otras actividades dicen, bueno, pero si abrieron esto, tranquilamente podríamos abrir lo otro. Sabemos del pedido de las iglesias, sabemos de la función indispensable desde lo social por la contención que hacen de las personas y que es extremadamente necesario que se pueda normalizar la actividad de las iglesias, precisamente por esto que te digo, por lo necesaria que son y la ayuda espiritual que le dan a la población. El tema es que gran parte de las actividades que llevan adelante las iglesias implican reuniones de personas que superan ampliamente las 10 personas, que es lo que tenemos habilitado hoy. Entonces, el freno venía por ese lado. A los fines de la enfermedad, la enfermedad no distingue si las personas se reunieron por un bien loable, como puede ser la ayuda espiritual, o como si son personas que en verdad se juntaron al cine o se juntaron al teatro. Entonces, el permitir la actividad en las iglesias con cantidad de personas que superen las 10 personas se vendría de la mano con otras actividades que tranquilamente lo pueden pretender y no tendríamos mucho argumento por cuál prohibirlas. Así que es un paso difícil de dar. No quiero decir esto que ese paso no se dé en breve, en estos días, o haciendo una reapertura moderada, que es algo que se evalúa, donde hablemos del 50% de la capacidad que tenga el salón
donde la gente se reúne para poder asegurarnos al menos un distanciamiento. Tengo un pedido particular de una iglesia que me dice, la iglesia tiene una capacidad para 60 personas, tranquilamente 30 personas podrían estar distanciadas más de 1 metro uno de otro y de esa manera poder llevar adelante la actividad. Bueno, es una buena alternativa, en breve, en muy breve, se estará resolviendo. No digo a partir de hoy, pero bueno, esto es muy dinámico, las decisiones se van tomando día a día, minuto a minuto, así que en breve podría haber novedades en eso.